Hola profesor, compañero, mi nombre es Bastián Ortiz y voy a hacer los ejercicios que mandó el profesor. Nosotros estudiamos la estructura, los tipos de estructuras cristalinas que son FCC, PVC, HCP. Pero ¿cómo determinamos estas estructuras cristalinas? Lo determinamos a través de la difracción de los rayos X. Sabemos que difracción es cuando un rayo, un rayo de luz, por ejemplo, pasa por un material. Llega un material y aquí choca y sale otro rayo formando un ángulo. Ese ángulo de difracción es lo que los rayos X conocemos como 2θ. Y en base a ese ángulo podemos definir a través de un gráfico qué estructura cristalina tiene. En este gráfico tenemos el eje X que nos indica los ángulos y el eje Y que nos indica los picos de intensidad. Para utilizar los rayos X y poder tener un correcto ángulo de difracción, debemos tener un material molido, un material en polvo. Y a ese material se lanzan los rayos X y este nos forma el ángulo de difracción. A ese ángulo le vamos a llamar 2θ. Y ahora, teniendo el gráfico y sabiendo los valores de los ángulos 2θ, podemos crear una tabla de la cual podemos determinar qué tipo de estructura cristalina tiene y su parámetro de red. Ahora los dejo con mi compañero que les va a explicar el ejercicio. Hola profesor, yo les voy a explicar el ejercicio que dice así. La figura muestra los resultados de un experimento de difracción de rayos X en la forma de la intensidad del pico difractado en función del ángulo 2θ de difracción. Si se utilizan rayos X con una longitud de onda de 0,071 nanómetros, determine A, la estructura cristalina del metal, y B, los índices de los planos que produce cada pico. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar el gráfico que nos dan en el ejercicio y calcular los ángulos de cada uno de los picos. Son 8, entonces calculamos los 8 ángulos. Esto nos va a dar un valor. Ese valor es 2θ. Pero nosotros queremos saber solamente el ángulo θ. Por lo tanto, tomamos el valor que nos da y lo dividimos en 2. Por ejemplo, el primero nos da 25,921, lo dividimos en 2 y nos da 12,96. El segundo 36,236, lo dividimos en 2, nos da 18,11. Y así sucesivamente. Ahora que tenemos el valor del ángulo θ, podemos calcular el seno cuadrado de θ. Sacamos cada uno, sacamos los valores de acá, y después tenemos que calcular el seno cuadrado de θ de cada pico. Lo dividimos por el primer seno cuadrado de θ. Entonces el primero dividido por el primero va a ser 1. El segundo dividido por el primero va a ser 0,9 y fracción. Y lo aproximamos a 2. Y así lo vamos calculando y se aproxima del tercero a 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos valores que tenemos acá son los índices de Miller. Pero como sabemos que no puede ser 7, lo multiplicamos por 2. Y ahora la suma de cada índice de Miller al cuadrado nos tiene que dar 2. Por ejemplo, el primero 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, eso es 2. Ahora, el 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, es 4. 2 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado son 6. Y así sucesivamente hasta llegar al 16. Y estos serían los índices que producen cada uno de los picos. Entonces, con todos estos datos ya podemos responder las 3 preguntas que salían en el ejercicio. La primera pregunta: ¿cuál es la estructura cristalina del metal? Con estos índices de Miller podemos responder que la estructura cristalina es la cúbica centrada en el cuerpo. La B pregunta cuáles son los índices de los planos que producen cada uno de los picos, que aquí están cada uno de los índices de cada pico. Y la tercera pregunta es cuál es el parámetro de red del metal. Como sabemos que la ley de Bragg dice que el seno de θ es igual a la longitud de onda partido 2 veces la distancia interplanar. Calculamos el parámetro de red y eso nos da un valor parecido al del cesio. Y ahora los dejo con mi otro compañero que les va a explicar el próximo ejercicio.
yo les voy a explicar el segundo ejercicio, que dice así. La figura muestra los resultados de un experimento de difracción de rayos X en la forma de intensidad del pico difractado en función del ángulo 2θ de difracción. Si se utilizan rayos X con una longitud de onda de 0,071 nanómetros, determine A, la estructura cristalina del metal, y B, los índices de los planos que produce cada pico. Ya, entonces para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es calcular los ángulos de cada uno de los picos de intensidad. ¿Cómo lo calculamos? Hacemos una proporción. Primero medimos desde aquí, desde el 0 hasta el 50. Entonces eso lo medimos y nos da 8,9. Entonces después hacemos lo mismo pero hasta cada uno de los picos de intensidad. Por ejemplo, el primero medimos del 0 hasta acá, que sería 3,11 aproximadamente. Y ahora hacemos una regla de 3. Entonces decimos que 8,9, que es todo esto, es a 50, que 50 es a X, como 8,9 es hasta este punto, hasta 3,11. Y eso nos debería dar 17,7191 más o menos. Después hacemos lo mismo con el segundo, que si medimos hasta acá, del 0 hasta acá, nos da aproximadamente 3,7. Entonces hacemos lo mismo, hacemos regla de 3, eso nos da 20,84. Con el tercero lo mismo, que sería de 0 acá son 5,15 más o menos. Entonces hacemos la regla de 3 y eso nos da 28,93. Y así hacemos con cada uno de los picos de intensidad. Eso nos va a ir dando el valor del 2θ. Y entonces, como tenemos los ángulos 2θ de cada pico de intensidad, tenemos que sacar el ángulo θ solamente. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos en 2, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, por ejemplo, el 17,471 lo dividimos en 2 y nos da 8,73. Hacemos eso con cada uno de los ángulos y nos va a dar este ángulo θ. Después sacamos el seno cuadrado de θ, que nos va a dar todos estos valores que tenemos acá. Y después cada uno de estos valores lo dividimos por el primero. Por ejemplo, el primero lo dividimos por el primero y da 1. El segundo, que es 0,0327, lo dividimos por el 0,023 y nos va a dar un número que se aproxima al 2. El tercero también lo dividimos por el primero y nos da un número aproximado al 3. Entonces, así sacamos todos los valores y nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como sabemos que no puede estar el 7 acá, porque no corresponde a ninguna estructura cristalina, multiplicamos todos estos valores por 2. Nos queda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y con esto podemos contestar ya la primera pregunta que pregunta que cuál es la estructura cristalina de este material. Entonces sabemos que esto es lo mismo, corresponde a la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. Y la otra pregunta son: ¿cuáles son los índices de Miller? Que son estos, que lo hacemos igual que en el primer ejercicio, que es h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado, que sería 1 cuadrado más 1 cuadrado más 0 cuadrado, que eso nos da 2. Y hacemos así todo con cada uno de los índices de Miller. Y ahí estaría listo el ejercicio número 2.